Bienvenidos, buen día Juan Pablo. Hola Paulino. Enorme ¿Cómo va todo? Hola Juli. Hola Pauli. Hola, chicos. ¿Cómo va Chicos, todo? ¿cómo están? Bien. Qué linda mañana tenemos, ¿eh? Sí. Súper agradable. Que no despejada, afloje, etcétera. que no afloje este clima. No, me parece que viene la lluvia la semana que viene Sí. y veo las imágenes, los monitores, lo que pasa en Tucumán, etcétera. Wow, Es terrible, fuerte, ¿eh? Sí. Terrible. Sí, porque además uno ve la imagen de la instantánea del agua entrando a la casa, de Claro. las clases que se suspenden, de todo lo que se trastoca en un día, en un momento determinado. Pero pocos ven el pasivo que queda cuando el agua entra, después cuando sale. Vos tenés que cambiar instalaciones eléctricas, junto a humedad, tenés muchas cosas que cambiar, muebles que se te pudren, Los gastos que colchones se que se implican. mojan. No, y además la Correcto. repercusión periodística termina. Exacto. Correcto. Y los Nadie problemas muestra lo no que quedó. terminan Exacto. cuando termina la repercusión periodística. Muy bien, muy bien, Juan. Exactamente, porque nos quedamos con la foto, pero no seguimos Claro. la película, no tenemos el correlato, como tantas cosas, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Pero bueno, es un tema de la mañana que el desborde de ríos, las rutas cortadas, las clases suspendidas, que abarca una parte sustancial de la Argentina. Hay 11 provincias con alertas para tomar magnitud. Estamos hablando de buena parte del norte argentino, pero no solo el norte. Tenés un larguísimo recorrido como periodista y has tenido muchos expedientes Adorni o muchos expedientes Deslomarme. Y conocés muy bien la dinámica del gobierno de Milei con las internas del caso y los protagonistas. Más allá del alto impacto de hoy y de mañana, de la cantidad de tweets, de la comparación con lo que decía Adorni hace 3 años y con lo que pasó, hasta incluso en la entrevista con Feynman da detalles de pasajes muy caros que el sueldo, ni siquiera el patrimonio declarado de Adorni podrían justificar. Por los un poco más de $5.000 que dijo que pagó en business. Exactamente, El pasaje de la mujer. más el hotel y todo eso. O sea, por supuesto que podemos ir al corto plazo, pero quiero preguntarte por lo que puede pasar. No sé si con el cargo de Adorni, que además es un comunicador muy eficaz del gobierno, muy eficaz, que ganó una elección en la ciudad de Buenos Aires, Ujú. y que ahora es jefe de gabinete, pero que nunca ha perdido ese rol de comunicador y de vocero. Pero dentro del gobierno, ¿crees que puede haber o un operativo de enfática defensa o, mirá, es un comportamiento de casta y nosotros vinimos, digamos, o nos representamos ante el pueblo, ante la sociedad como lo anticasta? ¿Qué crees que puede pasar? En la cabeza del matrimonio presidencial, yo no lo sé, matrimonio presidencial quiero decir en Javier y Karina, Los hermanos. hermanos, yo no creo que haya alguien que le suelte la mano a Adorni. Me parece que es una piedra muy importante de construcción política, porque además es el hombre sindicado por Karina Milei para gobernar la ciudad de Buenos Aires en principio. Ahora, efectivamente asemella la credibilidad de Adorni, no es inocuo y genera preocupación, el efecto desgaste que empieza a producir. Un día todo lo que estaba en el cenit empieza a desgastarse, Sí, claro. horadarse. Le pasó al presidente con la causa Libra, parcialmente. Esto es mucho más gráfico, es más didáctico. Y se da en un contexto de una interna más grande del gobierno y de muchos que estaban esperando alguna cuestión como esta para hacer del árbol caído leña. Me refiero a la Fuerza del Cielo, Santiago Caputo. Entonces, vos fíjate que hay muchos sectores desde la narrativa muy vinculados al gobierno inclusive, pero básicamente a ese sector que han sido dramáticamente duros y enfáticos con este aspecto Claro. que estamos marcando y que estamos hablando de la inconsistencia entre la ejemplaridad que se pregona y Tal cual. los Lo que hechos se que hace. suceden. Sí. Vos que estás mucho en X, ¿qué viste sobre el comentario popular? No, vi Hay de mucha todo. reacción contraria, muy poca defensa. Mucha crítica, ¿viste? El Es que contraataque es es, una incoherencia no muy dijiste marcada, claro. nada cuando. Claro, En algunos ejemplos ni siquiera había Twitter claro. para marcar alguna Él dice situación parecida. que la mujer había tenido la posibilidad, o había sacado un pasaje para fines de febrero, que decide posponerlo para ir juntos al viaje, pero que se vuelve en un vuelo de línea regular el próximo sábado. Sí. Que se queda haciendo tareas personales, etcétera. Y él pidió que la acompañe porque está en un nivel de intensidad estrés, laboral y de sí, estrés, sí. que pidió que también su mujer lo acompañe. él habló de mi compañera de vida, de Exactamente. deslomarme. Hay como una sobreactuación discursiva. Yo creo que yo decía Adorni. eso esta mañana, Sí. comparten, que hay una especie de 100%, sobreactuación cuando uno dice, 100%. es como si nosotros nos deslomamos trabajando en la radio, hacemos lo que nos gusta, somos enormemente privilegiados, tenemos Y un elegimos. trabajo, tenemos un grupo, elegimos hacerlo.
elegimos. Es eso. No todos eligen Tal hacer cual, es un algo. privilegio también. Ahora, yo sé que es contrafáctico, pero ¿qué habría pasado si Adorno hubiera dicho, me equivoqué, fue un error? Termina. Fue un Sale error, airoso. no debió haber subido Termina mi y mujer sale al airoso. avión O presidencial. no Termina- medí el impacto negativo que esto podía tener. No Tal me cual. di cuenta, a veces en el ejercicio del poder, no sé, la explicación que quiera, Además, pero que el punto de partida ha sido, me equivoqué, Asumir. no debió haber subido al avión. ¿Qué habría ocurrido con la reacción de la sociedad? No hay espuma y hoy no hay reacción. Y No, no lo estás hubieran obligado a aplaudido los defender. propios también. Claro, y no estás obligado a defender algo que es contra natura al Tal cual. eje discursivo, temático y a la narrativa del propio gobierno. Es contra natura. ¿Sí? Porque estás defendiendo una actitud que era propia de otros. Lo que pasa es que no va con la personalidad de él decir algo así. Bueno, Pensarlo en un Adorno y reconocer un error. Es difícil. No lo conozco, Bueno. por eso hice la pregunta, no lo conozco personalmente. yo creo que acá peca de principiante, si me permiten el término, disculpen la expresión, no tiene un recorrido de la política de 20, 15, 30 años. Podría entender en su cabeza que él dijo, mira, postergá tu viaje a fines de febrero, vayamos juntos, compartimos un rato, me acompañás en algunos temas, haces los tuyos, te volvés más tarde, te volvés en el vuelo de regular. Creo que hasta fue pensado de esa manera, lo creo de verdad, no veo Inocente. mucho más. Como- Sí, porque ponele el piensa, término que pues vos es lineal. quieras. En eso coincido con Paulino. Yo Sí. creo que acá no hay demasiada. Creo que sí el argumento hubiera. Miren, viendo el impacto, ustedes saben, yo entré a la política hace 2 años Claro. y medio, ni siquiera había sido candidato. Conocí a mi amigo, fui a acompañar a mi amigo Javier Milei, me sumó una tarea muy importante que, digamos, me gustó mucho hacerla, que es ser vocero de un gobierno, que fue un activo del gobierno, que fue el Absolutamente. fronting frente a un Milei que solo tenía entrevistas con personas más amenas o más amigables, No, y ganó que no se una expuso elección. nunca a una conferencia de prensa, por ejemplo. No solo fue funcionario, sino que fue candidato en la ya lejana elección a concejal en la Ciudad de Buenos Aires, a Sí. legislador porteño, Correcto. y la ganó. 30% de los votos. Y es testimonial. Sí, pero no es solamente la valoración que hizo el gobierno o el presidente Milei, sino que también la Ciudad de Buenos Aires lo eligió en una elección atomizada con 17 candidatos, sin paso, Sí, señor. la vuelta de Horacio Rodríguez Larreta, la gran división entre un voto que antes tenía 1 o 2 intérpretes y tenía como 6 o 7. Correcto. O sea, hay un mérito, ha sido eficaz, pero me parece que esta situación, la decisión, la comunicación y la explicación posterior, o sea, algún efecto va a tener, tiene que tener. Más Bueno, allá de lo que decida el presidente. En el boletín oficial hoy tiene más poder que ayer. Todo esto que estamos contando pasó ayer, sin embargo, por el boletín oficial hoy tiene más poder, porque es el que ahora tiene atribuciones para girar fondos a las provincias, para hacer reasignaciones presupuestarias adicionales. Por lo tanto, hoy en el esquema de poder tiene más más margen y más poder del que tenía ayer. Sí. Mientras la sociedad está en este debate, o muchos de los que entran a la política, yo no sé a cuántos le importa, no lo sé, pero propios y extraños no le es inadvertido todo lo que se está generando en torno a esta discusión que nosotros estamos planteando esta mañana. Sí. Que puede ser más benévola, menos benévola, más complaciente, menos complaciente, pero que en todos los casos está planteada como una inconsistencia respecto a aquello que tanto se dijo. En cuanto a que hay que ser muy austero, a que no hay plata, a que hay que gobernar con ejemplaridad y que estamos para hacer cosas distintas, porque nada distinto puede ocurrir si seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos siempre. De hecho, hace una semana Milei había firmado un decreto que indicaba, por ejemplo, las comitivas oficiales deberán integrarse por un solo funcionario por cada evento internacional reconocido como impostergable para los intereses del Estado. Y que Adorni debía aprobar los viajes y que solo pueden viajar en clase ejecutiva los funcionarios de más alto rango. Cuando viajan en avión de línea, claro. Claro, En este caso fue en el este Tango caso fue 01. en En el el Tango presidencial. 01. Ojo, no y todos. lo que primero pasa después de esto es que viaja la mujer de Manuel Adorni en el avión presidencial en un hotel cuya habitación es muy cara, ¿no? Tampoco pretendo que un funcionario se aloje en un motel, no voy a ir por ese lado. Pero había firmado un decreto una semana
hace una semana. Es concluyente, lo estás diciendo de una manera Tenés la inapelable, respuesta digamos. en el tuit. Con lo cual, digamos, lo que estás leyendo, con lo que pasó después, el contraste, y en particular por la narrativa, porque las cosas... Recién, Julieta, teníamos un debate esta mañana sobre, por fuera... Sobre las declaraciones juradas. Pero vale la pena decirlo, sobre las declaraciones juradas, que Sturzenegger dice, bueno, yo gané y no trajo los fondos que tiene en el exterior y lo sigue manteniendo en el exterior. Y para mí parece una contradicción, porque uno no puede fomentar que la gente invierta, que traiga, que crea en la Argentina. Sí. Pero Julieta me da un muy buen punto de vista y una perspectiva que yo también contemplo y que también es real y que también es atendible. Yo lo que planteo es, vos sos funcionario o sos un ciudadano argentino y tenés fondos en el exterior y los invertís en el mercado de capitales. Los invertís en activos argentinos o en bonos del Tesoro. Estás contribuyendo de alguna manera a que el Tesoro tenga inversiones tuyas en el sector financiero. Ahora, no aportás a la economía real. Entonces yo le digo, Julieta Tarrés tampoco aporta a la economía real porque mis ahorros están en la bolsa de Buenos Aires o en la bolsa del exterior. Tenemos que pedir consejo, Juli, con bueno, Juan Pablo, con el no sé si estoy para eso. Pero lo que te quiero decir es... ¿Cómo ganamos plata sentados en casa? ¿Cómo hacemos para poder correr? Podemos un bloque, claro. 6 de la tarde, ¿no? Hay una publicidad de un banco. Corre tranquilo. Corre exactamente. ¿No? Que tu plata trabaja por vos. Claro, exactamente. Muy bien. Interés compuesto. Muy bueno, bien. yo lo que digo es, una padre cosa rico, es que pobre. El ministro esconde el dinero y le pida a los ciudadanos, bueno, hay responsabilidad o por la inocencia fiscal o por lo que sea para invertir en la economía real, y otra cosa es que vos estés aportando a riesgo en bonos del Tesoro o en acciones de YPF, porque de alguna manera aportás. Esa es una mirada válida. Ahora, yo no digo que en este caso sí, es un argumento sólido, 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 correcto, porque además paga sus impuestos, está en porque blanco. Si no, siempre pensamos que tener el dinero afuera está mal, y no necesariamente, depende. Si lo escondés es una cosa, otra cosa es si lo declarás y mostrás de dónde está. Incluso ayer Eduardo Feynman le preguntó a Manuel Adorni sobre un viaje a Punta del Este. Aparentemente han hecho en un vuelo privado que saldría unos $20.000. Claro, ya eso volvemos, es más complejo. Eso es más complejo. Eso es más complejo, y la respuesta es un acto privado, yo de mi vida privada no hablo. Teniendo en cuenta que es jefe de gabinete, no es que todo lo que haga Adorni debe tomar estado público, pero cuando hay algo mensurable en dinero y comparable con sus ingresos y la declaración, sí. Definitivamente, Juan Pablo. Ese es el punto. No todo acto privado debe trascender e ir a la esfera pública. No, de ninguna forma. Ahora, en el caso de un funcionario, cuando se trata de dinero y hacer la comparación entre lo que cuesta y los datos que hay vinculados con su salario y su patrimonio, sí. Sí, por ejemplo, te lo pongo por el absurdo. Imaginemos que mañana aparece en una Ferrari, llega a la Casa Rosada en una Ferrari. Podría decir, no, esto es un acto de mi vida privada, me compré un auto porque soy fanático de los fierros. Sí. No importa la Ferrari. Carlos Menem, la Ferrari es mía. Exacto. Claro, mía. No la comparto con nadie. Bueno, ahora lo que digo es, deja de ser un hecho relevante si le gustan o no las Ferraris. Claro. Lo que pasa a ser relevante si tiene los fondos suficientes para adquirir un bien, o si hay algo que es inconsistente con su declaración jurada y por lo tanto es algo que puede ser imputable penalmente. ¿Se entiende lo que decimos? Se entiende, perfecto. Y creo que a eso vas haciendo alusión, digamos. Y la difusión de todo esto, ¿tiene que ver con la interna? Sí. Que es una zancadilla propia. Sí. Tiene, digamos, todo el formulario completo. Absolutamente, porque a un declive harto evidente de la preponderancia de Santiago Caputo en el esquema de poder, de un triángulo de hierro constituido, sólido y consolidado hace 1 año y medio, se pasó a una estructura casi monolítica de una conducción hegemónica post-elecciones del 26 de octubre, enarbolando una bandera de gobierno más propia de Karina Milei que de cualquier otro. Y ese Santiago Caputo que fue corriéndose de la escena, que empezó a mermar, ya no habla con los gobernadores, ya no es el interlocutor válido con el sistema judicial a partir de la semana pasada, ya no es... Sí, lo que pasó con Amelio, que se enteró en un Zoom. Correcto, sí. Ya no es un hombre al cual el mundo empresario va a ver para saber a dónde va el gobierno. A ese repliegue, y frente a ese repliegue, es que aparece esta reacción después de haber sido casi aplastado en la interna, claro, pongámoslo entre comillas, de un empoderado, se suponía en la previa de la elección de octubre, Santiago Caputo, que terminó en lo que ustedes ya conocen.
Te digo, la canción para cerrar esta transición sería Simple Minds, Don't You Forget About Me. Me No encanta. te olvides de mí, como diciendo, hola, acá estoy. Hola, acá Me estoy. extrañaba. Yo no me fui. Sí, sí, sí. Sigo entrando a la Sigo Casa entrando Rosada. acá. Y mi contrato lo firma Karina Milei. Sí, y soy capaz de hacer estas cosas. Diría Santiago Caputo. Tal cual. Un placer, Paulino. Gracias. Enorme Juli, placer a gracias, ambos. Pauli. Disfruten. Buen programa. Gracias. Buena mañana. La actualidad de un mundo dinámico necesitaba un nuevo punto de vista. Este año